Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en el mismo. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, como siempre, os comento la misma cantinela, y es que os agradezco mucho, le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando para que de esta manera este contenido informativo y divulgativo pueda llegar a más gente. Bueno, el capítulo de esta semana es un poco especial y diferente, ya que he considerado oportuno hacer este podcast explicando de forma clara y concisa cómo trabajo. Pues recibo infinidad de correos preguntándome por esta cuestión, en base a vuestro interés en conocer mi forma de trabajar. Por lo que entiendo es que cuando muchos de vosotros me consultáis, otros tantos no lo hacéis por desconocimiento, miedo a preguntar, etc. También me va a resultar más fácil hacer este podcast para que en futuras consultas sobre mi forma de trabajar os derive a que escuchéis esta info y os pueda resolver todas las dudas que tengáis al respecto. De esta manera puedo hacer mi gestión diaria mucho más eficiente, pues sobre todo esto contesto de forma habitual a infinidad de correos. Por tanto, tampoco nos vamos a engañar. También es una manera de eficientar mi jornada laboral, que ya veremos un poquito más adelante, ¿vale? Evidentemente, tenéis que sentiros libres de preguntar lo que consideréis adicional, si os queda alguna duda después de escuchar todas las aclaraciones que voy a comentar, ¿vale? Observo, por la forma de preguntar de muchos de vosotros, deducís que quizás esto de que contratar los servicios de un asesor para una cartera de inversiones puede existir un alto grado de desconocimiento sobre este asunto, que voy a intentar explicar. Y que vais a dejar el dinero en manos de alguien que posteriormente veremos si se fuga con él, etcétera, o si hace tonterías con el dinero. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Hoy en día los servicios financieros están extraordinariamente regulados y no se pueden hacer cosas raras. Es decir, el dinero siempre tiene que estar a nombre del cliente y el asesor nunca tiene la potestad para tocar el dinero sin que el cliente lo autorice. Cada orden de traspaso de fondos, compra, venta, suscripciones, siempre tiene el cliente que firmar dicha orden. Si nosotros como asesores nos levantamos una mañana y de alguna manera se nos va a la cabeza y queremos cambiar la cartera de 0 a 100 o de 100 a 0, no podemos hacerlo sin previa firma del cliente, ¿vale? Esto es importante porque, como digo, de forma general en las preguntas siempre detecto esta cuestión, por eso aquí la recalco de entrada, ¿de acuerdo? Los fondos, o lo que es lo mismo, el capital invertido, siempre están a nombre del cliente. Bueno, siguiente cuestión que también me llega. ¿Para quién trabajo? ¿Vale? Bueno, pues soy banquero privado en Bankinter, pero independiente total. Voy a explicar también esto en detalle. Trabajo para Bankinter como agente desde hace 20 años, ¿vale? Los agentes tenemos contrato mercantil, es decir, somos autónomos y nos pagamos nuestra cuota de autónomos, es decir, somos profesionales por cuenta propia, ¿vale? Comparado con el mundo del seguro es como si fuésemos corredores de seguros, pero en el mundo de la banca. Y cobramos por la cartera / volumen de la cartera que tenemos, ¿vale? Es decir,
El banco no nos paga una nómina mensual, nuestros ingresos son 100% variables y están sujetos única y exclusivamente al volumen gestionado en nuestro centro. Esto lo veremos más adelante también con detalle. Como agente no estoy obligado por parte de la entidad a vender / colocar los fondos que en ese momento la entidad tiene en campaña. Yo llevo aquí 20 años como agente y en todos estos años nunca me han llamado para decirme tienes que vender este producto para echarnos una mano porque tenemos que colocar X millones. Eso en el mundo de los agentes financieros no funciona, ¿vale? Por eso digo que los agentes financieros tenemos absoluta libertad para informar al cliente y recomendarle lo mejor para sus intereses. Esto no ocurre en la práctica totalidad de las oficinas bancarias, pues los empleados sí que tienen obligaciones precisas de colocar ciertos productos que como norma general son de la misma entidad. Y no vamos a entrar en detalles, que probablemente todos conozcamos, de venta de alarmas, televisores, seguros de todo tipo, móviles, etcétera. Hoy en día en muchas oficinas bancarias se parece más a un MediaMarkt que a una oficina bancaria, porque vas a preguntar por un cargo que te han realizado y te preguntan si tienes en casa alarma, televisor, etcétera, ¿vale? Tampoco estoy obligado a contratar, recomendar, ¿vale?, los fondos de la entidad. De hecho, por un sentido estricto de la independencia, las carteras sugeridas de invertir que tenemos no tienen ningún fondo de la entidad para que el cliente no vea que hay un interés oculto. Pues no lo hay. En mi caso, y salvo el Bankinter Pequeñas Compañías gestionado por José Javier Barrado, que es un buen fondo y un buen gestor, el resto no tengo ningún fondo en cartera, que sean fondos Bankinter. Eso sí, a este fondo lo tratamos igual que al resto. Como haga cosas raras o se comporte como no esperamos, no tendremos ningún pudor en sacarlo de carteras, pues nuestro único objetivo es la rentabilidad del cliente a largo plazo, ¿vale? Otra pregunta clásica que me hacéis: ¿cómo son tus honorarios? Bueno, aquí también detecto que muchos de vosotros tenéis la idea de que contratar un asesor le puede salir caro y que no les compensa. También voy a explicar esto en detalle y con un ejemplo real, porque la realidad es bastante distinta. Pues como digo, por el nivel de pregunta entiendo que os pensáis que no compensa y que se debe de pagar un extra adicional por la gestión. Y no es así. Vamos a verlo en detalle. A nosotros nos paga siempre el banco y nunca el cliente. Es decir, el cliente no paga un añadido porque le tengamos la cartera monitorizada / sugerida de dónde debe de invertir, ¿vale? Se le hace un diagnóstico al principio para ver su aversión al riesgo, su experiencia en inversiones, su horizonte de inversión, cuáles son sus necesidades financieras presentes y futuras, para ver qué productos, fondos le son más aconsejables en función de todos estos parámetros, ¿vale? Como digo en muchos capítulos, por ejemplo, en renta variable, no todos los fondos valen para las mismas carteras. Todo es renta variable, pero no todo vale para todo el mundo. Cada cliente, un poco en función de sus circunstancias, necesitará unos fondos que pueden ser más o menos volátiles. Lo mismo para fondos mixtos o para fondos de renta fija, ¿vale? Bueno, seguimos con el tema de nuestros honorarios. Muchos preguntáis, bien, si es así, ¿de dónde salen tus honorarios? Voy a explicarlo de la misma manera que os lo explico cuando me enviáis email de consultas, ¿de acuerdo? Hay que partir de la base de que los fondos tienen comisiones. De esas comisiones, la gestora reparte un porcentaje a Bankinter y de ese porcentaje a nosotros Bankinter nos cede una parte. Punto. No hay más historias. También vamos a verlo con ejemplos. Un fondo de Fidelity, de renta variable, que tiene una comisión del 1,5%, que es la media de fondos de renta variable. De ese 1,5%, Fidelity cede una parte y de esa parte cedida, Bankinter nos paga a nosotros. Nunca se paga más, ¿vale? Otro fondo, FanSmith, que es un fondo de renta variable, con una comisión del 1%. Da igual por dónde lo contrates y es un fondo de las comisión de renta variable de las más bajas del mercado, ¿vale? Da igual por dónde lo contrates porque el fondo FanSmith tiene una comisión del 1%. Es más, observo por mi experiencia que muchos de vosotros tenéis carteras de fondos externos en determinados bancos y os cobran comisión de custodia, cosa que aquí no ocurre. No hay comisiones de custodia adicionales. En fondos de renta fija, bueno, como norma general, aquí la comisión es un poco más baja, del 0,8 al 1%, bueno, aproximadamente, salvo los monetarios, que tienen aproximadamente un 0,2%. Da igual dónde lo contrates, pues el fondo cobra lo mismo, ¿vale? Importante, siempre estamos hablando de fondos, digamos, para inversor retail. Existen fondos de diferentes clases. La diferencia principal está en el volumen. Por ejemplo, un caso específico.
Penny Mellon Long Term Global Equity, un fondo que hablamos mucho. Tiene una comisión del 2%, con un importe mínimo de 1.000 euros. Y luego hay otra clase, el Penny Mellon Long Term Global Equity, clase S, que tiene una comisión del 0,5%, con un importe mínimo de 5 millones de euros. ¿De acuerdo? La única diferencia es, fondos son clónicos, es el importe mínimo a contratar. Otro ejemplo. Magallanes European Equity, un clásico también del podcast. Tiene una comisión del 1,75, la misma comisión que si lo contratamos directamente en Magallanes o si lo contratamos a través de Bankinter. Valentum, lo mismo, comisión del 1,35% y un 9% de éxito sobre los beneficios. Da igual por dónde lo contrates. Existen excepciones puntuales que sí que hay un coste añadido, que no lo determinamos nosotros, lo determina la gestora. Aquí valoramos muy mucho si merece la pena que el cliente tenga el fondo, pero como digo, son casos mínimos. La norma es la que indico anteriormente en ejemplos específicos. Y que en estos casos ese extra no nos lo llevamos nosotros, es para la gestora, ¿vale? Por eso, salvo que merezca mucho la pena, la norma general es que desestimemos este fondo, ¿vale? En cualquier caso, este porcentaje es muy, muy, muy pequeño de fondos, ¿de acuerdo? Nuestra remuneración, importante, no tenemos ningún objetivo mensual de captación, no nos pagan por estas cuestiones, nunca ha sido así, cobramos por el volumen que hay en nuestra oficina, punto. En indexados, aquí, ya que los indexados no tienen prácticamente comisión, por tener indexados dentro de una cartera se cobra el 0,3%. Mucho menos que, por ejemplo, en las carteras de Indexa o de otros Robot Advisor, que de norma general he visto que se cobran comisiones del 0,5 o 0,6. Y esto te lo hace todo un Robot Advisor, no una persona profesional que se dedica a esto el 100% de su jornada laboral. De hecho, se puede tener una cartera con una combinación de indexados y de gestión activa, siempre en función de los mercados y con el único objetivo de velar por los intereses del cliente a largo plazo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de las remuneraciones. El señor Pepe Pérez, que le hemos llamado, es un símil, tiene una cartera de inversión de 100.000 euros. Por esta cartera nos genera unos ingresos de 10 euros. No es exacto, pero estamos haciendo números y en todos los casos lo que estamos haciendo es trabajar con el 1, poniendo y quitando ceros, ¿de acuerdo? Si esta cartera pasa a tener una valoración de 120.000 euros, nosotros cobramos 12 euros. Y si pasa a tener una valoración de 80.000, nosotros cobramos 8 euros. Así funciona. Punto. No hay más historias, ¿vale? Por eso siempre os digo que nuestros intereses están alineados con los del cliente. A más volumen, más cobramos. Bien sea por el incremento de activos, bien sea porque los activos han subido de precio, ¿de acuerdo? Así de simple. Es un ejemplo súper específico para vuestra mejor comprensión, ¿vale? Es decir, no necesitamos que el cliente nos traiga más capital. Ojo, que si lo trae, fenomenal, porque solo con que seamos capaces de aumentar el capital ya estamos cobrando más, ¿vale? Evidentemente, y ese es un poco el objetivo, si esa inversión nos la llevamos a 200.000, cobraremos 20 euros y así con todos los clientes de nuestra oficina, ¿vale? Siguiente cuestión que soléis preguntar. Ok, vale, si es así, voy a una oficina Bankinter y abro la cuenta. Bien, esto no puede ser así. Tenemos que abrir la cuenta en nuestra oficina. ¿Por qué? Principalmente para poder monitorizar dicha cartera y evidentemente al estar en nuestra oficina, ese volumen de fondos, el banco nos paga por el volumen gestionado en nuestra oficina. Nosotros, por protección de datos, solo tenemos acceso a visualizar las posiciones de los clientes de nuestra oficina. Más cuestiones que salen en las preguntas que me llegan por vuestra parte. Bien, pero en ese caso, si tengo que abrir cuenta en Bankinter, yo no quiero tarjetas ni nada. Pues tengo la nómina domiciliada en otra entidad y no la quiero cambiar. Vamos a ver esto en detalle también. Nosotros, como banqueros privados, solo gestionamos cuentas de inversión. Es decir, son cuentas que no admiten recibos domiciliados, que no se emitan tarjetas ni nada similar. ¿De acuerdo? Nosotros estamos especializados en una cosa y esta la hacemos lo mejor que podemos, que es recomendar al cliente dónde tiene que tener sus inversiones. ¿De acuerdo? Lo que no hacemos es no gestionamos recibos, nóminas, pagos de caja, factoring de empresa, pagos de impuestos, etc. Solo hacemos asesoramiento en fondos y el 100% de nuestra jornada la dedicamos a ver informes de fondos, hablar con clientes y hablar con gestores de fondos para preguntarles qué están haciendo, ¿vale? Más preguntas que suelo recibir.
Ya, pero si tú estás en Madrid y yo en Cádiz, por ejemplo, ¿cómo funciona el servicio? Pues hoy en día, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, tanto por email como por WhatsApp, tendría un cliente que tener mejor servicio que si tiene la oficina justo debajo de su casa. Para empezar, se evitan colas, se evita el tener que estar tratando cada vez con una persona diferente, se evita el tener que ir a la oficina para cualquier gestión, para cualquier cuestión. Con un mensaje de WhatsApp, la mayor parte de las cuestiones las damos cobertura. Eso sí, siempre que recomendamos hacer cambios, le enviamos al cliente vía email la propuesta de inversión, que puede ver con carácter previo, los traspasos que se van a realizar. Una vez verificado por su parte, ya le enviamos la propuesta de traspaso para que la firme. Todo muy clarito y dentro de lo que exige la normativa actual, que como digo es muy exigente. Y tiene que quedar todo bien reflejado y registrado de que al cliente se le ha informado previamente de los cambios a realizar en la cartera. Más preguntas clásicas que me suelen llegar. ¿Y para abrir la cuenta tengo que desplazarme a Madrid? Tampoco es necesario. Vía online se hace todo el proceso. El cliente tiene que enviarnos su documentación, DNI, nómina, etcétera, para verificar que la información que nos indica corresponde con su situación real. Pues si es ingeniero de telecomunicaciones, que trabaja en Telefónica, pues la nómina de Telefónica, etcétera. Si es comercial en una empresa de ascensores, su nómina. Si es autónomo, el último recibo del pago de la cuota, si es pensionista, el justificante de cobro de dicha pensión, etcétera. No es porque queramos saber los ingresos, es un tema de que la normativa bancaria, principalmente por un tema de blanqueo de capitales, requiere informar correctamente la situación actual que coincida con la documentación aportada con lo que dice el cliente, ¿vale? Al tener que abrir una cuenta corriente, aunque solo sea como soporte de inversión, es necesario pasar por este proceso. Siempre tiene que haber una cuenta que sirva como soporte para si en un momento dado el cliente quiere disponer de todo o parte de su inversión, puede hacerlo y en 48 horas tendrá el dinero que desea disponer, por lo que considere a su libre disposición en la cuenta. A partir de aquí ya podrá hacer una transferencia y enviarla a su banco habitual, donde tenga su recibo, su cobro de nómina, su pensión, etcétera. Es decir, donde tenga su operativa bancaria diaria. Bueno, pues a grandes rasgos esto es un poco todo. Como he indicado al principio del podcast, sentiros libres de preguntar enviándome un email lo adicional que consideréis a todas estas cuestiones que no he resuelto por aquí. Para mí, hacer un podcast específico sobre esto es importante, pues me va a ayudar a liberar espacio que dedico con mucho gusto a ir respondiendo a uno a todas estas cuestiones. Lo más relevante, basado un poco en mi experiencia de vuestras consultas, la tenéis aquí, ¿vale? Es una manera de gestionar, por un lado, bueno, pues en primer lugar mejorar y ser más eficiente en mi jornada laboral y poder dedicar más tiempo a atender a los clientes actuales, ¿vale? Y por segunda, dar visibilidad a mi día a día para que sepáis cómo trabajamos y si alguno de vosotros que tiene posiciones en fondos en otras entidades, pues bueno, se anima a dar el paso, ¿de acuerdo? Observo infinidad de clientes mal atendidos, quizás la palabra adecuada no sea mal atendidos, lo que realmente pasa es que no están atendidos, pues les hacen una cartera modelo de la entidad y se olvidan de este asunto. Es más, cuando van a preguntar por su cartera ya no está la misma persona que les atendió. Por tanto, el trato personalizado y seguimiento de la inversión es nulo y como siempre digo, bueno, contar con un profesional en el que nos sintamos cómodos a largo plazo con sus orientaciones es de un gran valor. Conozco muchos inversores que esto de primeras les gusta y prefieren hacerlo ellos, pero que posteriormente, por su situación familiar o personal, dejan este asunto en piloto automático, se cansan de estar mirando las inversiones, se asustan en exceso cuando el mercado baja, etc. Y contar con el apoyo / ayuda de un profesional en los buenos y sobre todo en los malos momentos para que no hagamos tonterías en nuestra cartera es de vital importancia y de mejor rentabilidad a largo plazo. Otra cuestión que detecto, y creo que es un error por parte de muchos inversores, que comentan lo siguiente: ya tengo todo concentrado en el banco X y si me llevo las inversiones me llevo la nómina, etcétera. Creo que esto es un error. Todos los bancos o los banqueros no somos iguales y cada uno estamos especializados en una cosa. Un banquero privado como yo no puede atender cuentas nóminas, seguros sociales, etcétera. Por eso las oficinas tradicionales lo hacen mucho mejor, pues tienen más recursos. Eso sí, las inversiones las tratamos infinitamente mejor, pues es nuestro expertise. No debemos de tener miedo a tener cada asunto en un sitio diferente. Nuestro capital, de hecho, a largo plazo lo agradecerá, ¿vale? Las inversiones
no deberían de estar en el mismo sitio que tenemos la nómina y los recibos, porque acaban vendiéndonos alarmas, televisores, seguros y cualquier cosa que nos dejamos vender, o productos de los propios de la misma casa, fondos de fondos con comisiones altas, etcétera, ¿vale? Yo tengo un dicho en el mundo de las inversiones que aplica bastante. Y es una metáfora que dice: te roba más dinero un señor con un bolígrafo y corbata que un señor con una navaja. Por tanto, tenemos que llevar cuidado con esto, ¿vale? Otra ventaja adicional, ¿vale? Puedes tener tus fondos depositados, si no quieres venderlos porque tienes mucha plusvalía y no te interesa, se puede hacer un estudio detallado, ya que dispones del servicio de préstamo pignorado, que se trata de que te pueden dar un préstamo con la garantía de los fondos para la necesidad puntual que tengas. Otra pregunta clásica que me llega, para empresas, ¿vale? No hacemos cuentas de empresas para llevar el día a día, de hacer confirming, nóminas, seguros sociales, etcétera. Estas cosas no es nuestro público objetivo, ¿de acuerdo? La banca tradicional dispone de más recursos y personal para atender estas cuestiones. Lo que sí hacemos, y aquí sí somos especialistas, es cuentas de empresas patrimoniales. Tratar los excedentes de tesorería de una empresa e invertir incluso, llegado el caso, a 2-3 días. Hoy en día, estando los tipos de interés, las letras del Tesoro o los fondos monetarios, hay empresas que colocan su capital a 10-12 días y le sacan un rédito importante. Evidentemente, para esta operativa tienen que ser cantidades elevadas y que al cliente en cuestión le compense esto. Pero, por supuesto, mucho mejor que tener el dinero sin remunerar en la cuenta corriente de su banco habitual. Vamos a verlo también con un ejemplo. Una empresa con una tesorería de 1 millón de euros le genera todos los días aproximadamente 100 euros invirtiendo en letras del Tesoro o en un fondo monetario, con disponibilidad del capital diaria. Si tiene que hacer un pago de impuestos dentro de 15 días, puede colocar este capital a ese plazo y sacar una rentabilidad diaria de aproximadamente esos 100 euros, que si lo multiplicamos por 31 días, es decir, por un mes, nos da 3.100 euros. Es decir, se puede pagar parte o el total del coste que tiene por su personal financiero, invirtiendo en letras del Tesoro a vencimiento de los días que el cliente necesite su capital, ¿de acuerdo? Bueno, y en líneas generales, este ha sido el principal objetivo de este podcast. Aparte, cuando alguien me consulte en un futuro sobre estas cuestiones, lo normal es que le derive a que lo escuche en detalle y posteriormente cuestiones adicionales que tenga las resolvemos encantado. ¿Por qué digo esto? Porque, conversaciones con clientes sobre estas cuestiones las tengo encantado. La mayor parte de vosotros con los que hablo por teléfono me tratáis fenomenal, pero raro es la semana que no dedico a todas estas preguntas respuestas bastante tiempo. Y entiendo que con esto voy a liberar espacio, que puedo dedicarlo a seguir atendiendo a todos los clientes actuales, pues prácticamente casi todas las consultas van en la dirección que os he indicado aquí, ¿vale? Raro es el día que no explico esto. Por tanto, hacerlo de una vez, como digo, me va a liberar espacio, que insisto, lo hago encantado, pero me resultará más eficiente el trabajo diario. Y bueno, a partir de aquí, otra cuestión, ya que estamos haciendo un podcast sobre cómo trabajo y demás, a partir de aquí os voy a contar también algunas opciones que tenemos y que os puede llegar a interesar. A partir de aquí, vamos a llamar, vamos a ponerlo en un consejo publicitario, pues como dice el refrán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, os voy a hacer un poco de publi, ¿de acuerdo? Tema acciones, ¿vale? Nosotros no asesoramos en acciones, pero sí que tenemos un broker muy potente y muy competitivo. Se cobran, vamos a verlo un poco, 0 euros en comisiones Bankinter de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Es decir, no se cobran comisiones ni por venta ni por compra de mercado nacional. El servicio de Broker Cero, que nosotros le llamamos Broker Cero, incluye un préstamo de valores. Broker Bankinter podrá disponer de títulos en las cuentas de valores asociados al servicio para ser prestados en cualquier momento. Esto no supone ningún cambio en la operativa, estén prestados o no. Por si quieres, podrás operar, vender y comprar tus títulos con total normalidad y en todo momento. Y si los títulos se prestan, recibiremos un porcentaje de los beneficios que se hayan generado por dicha operativa. Es decir, sin hacer nada y pudiendo vender tus acciones cuando consideres, puedes recibir un porcentaje de ese préstamo de valores. Hay mucha gente que tiene sus acciones y no las toca nunca. Con esto es como si tuvieras un activo que por un lado cobras dividendos de igual manera y adicionalmente recibes un porcentaje adicional,
No hay una regla fija, pues depende de los títulos, pero hay títulos que se prestan más y otros menos, ¿vale? En la comisión de custodia se cobra 0,16% anual, pero con el servicio de préstamo de valores en muchos casos te pagan la custodia y recibes más ingresos adicionales sin tener que hacer nada, insisto, pudiendo vender tus acciones siempre que quieras sin necesidad de avisar a nadie, entras en la web y las vendes como siempre, ¿vale? ¿El préstamo de valores afecta a mi operativa? La operativa no se ve afectada en ningún caso. Si quieres vender los títulos, podrás hacerlo cuando quieras. Bankinter se ocupará de cancelar el préstamo en caso de que estén prestados, pero esto no afectará a tu operativa y es un trámite interno. Bueno, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Como he dicho anteriormente, me va a resultar de bastante comodidad en lugar de estar día a día, bueno, pues informado de lo que hago. Oye, pues mira, date una vuelta, lees el podcast y a partir de aquí, si te queda todo claro o si tienes alguna cuestión adicional, encantado de resolverlas. Pero como he dicho anteriormente, para mí es una forma más eficiente de tramitar la jornada laboral. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilación me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.